Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, infinitas gracias a Julio por animarme a continuar compartiendo y por prestarnos este espacio para hacer estos encuentros. Estos encuentros que son de alma, estos encuentros que son de espíritu, estos encuentros que son de seres humanos, tratando de proponer temas que colaboren en nuestras vidas y, en lo posible, para ampliar nuestras observaciones y enriquecerlas. Hoy quiero proponerles una charla que hace ya bastantes semanas que estoy tratando de abordarla de una forma que sea comprensible, sencilla. Y que es como, no difícil, pero sí algo compleja. Porque desde que hemos iniciado a tener tantos medios de comunicación, por supuesto ha sido beneficioso en muchos aspectos, puesto que se ha abierto el campo de recepción de información y de poder tener múltiples fuentes para ir contrastando. Pero también es cierto que cuando hay un exceso de cualquier cosa, entre ellos, por ejemplo, de información, podemos acabar todos en un pequeño o en un gran caos. Especialmente cuando empezamos a tener noción de que la mayor parte de los medios de comunicación están en manos de una serie de, no sé si llamar personas, seres humanos, que andan con la idea de que algunas cosas van a ser permitidas y otras no. Y así hay varios temas que no pueden ser tocados abiertamente, porque de inmediato pueden surgir problemas e incluso anulación de canales, cosa que están y han sufrido muchísimos comunicadores responsables. Además, quiero decir, no todo el mundo es así loco, sino que hay personas que han tratado de, por lo menos, compartirlo, lo que han investigado, lo que han encontrado, y aún así, ahora mismo, empiezan a haber canales, digamos, de pago, que no son públicos, porque es el único medio hasta ahora que se está permitiendo para poder compartir cierta información. Ahí me he encontrado con la sorpresa de investigadores, médicos, que están empezando a hacerlo porque realmente no encuentran otro modo de poder compartir lo que saben y lo que han averiguado y lo que han estado observando durante todos estos periodos. Periodistas, ahí estamos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la información que estamos recibiendo abierta y públicamente, sea por los medios oficiales, o sea, por como YouTube, Facebook y todos los demás, están siendo observados y de alguna forma impedidos de que se pueda comunicar ahí todo lo que se pueda tratar de comunicar con mejor o peor intención. Yo ahí no entro,
Pero la libertad está coartada. Y hay límites, bastantes. Y en cambio, a la hora de tratar temas como la espiritualidad, las conexiones con ciertas entidades, maestros ascendidos, guías y seres que en principio obedecerían o estarían digamos, en niveles bastante altos, pues se da por doquier. Muchísimos canalizadores y canalizadoras, muchísimos canales que están ofreciendo guía, muchos autodenominados guías o conectados con guías y muchísima información a todos los niveles. Y al final esto está causando estragos entre nosotros, entre la población, entre las personas que tratamos de aprender, que tratamos de averiguar, de investigar. Y de verificar qué es verdad y qué no lo es. Complejo. Y en toda esa observación, así cuando me he ido frenando un poco en cuanto a el disgusto que a veces vives, porque lo cierto es que aunque sean distintas, lo bueno sería poder confiar en que cada uno hace lo que sea, por ejemplo, informar, por lo menos con la mejor de las intenciones. Y hay una alta probabilidad de que un porcentaje elevado de personas no lleven tan mala intención. Aunque sí, con cierta ligereza, con poca elaboración, con mucha copia, con mucha necesidad de ganar dinero, de ser famoso, de tener muchos seguidores. Vaya usted a saber, pueden haber tantas cosas que están ahí moviendo. Pero sin que eso necesariamente lleve a concluir que todo ese personal anda con muy mala intención. No necesariamente. Desorientación y otras cosas. Puede ser que sí, pero se ha modernizado lo de la fama, se ha modernizado. Me parece que hoy en día, si no eres famoso, no eres nadie. Si no eres rico, no eres nadie. Si no tienes esto, aquello y aquello y aquello, tampoco eres nadie. Se ha establecido una escala de valores muy estúpida, muy poco congruente. Se puede poner muchas definiciones para definir algo que realmente no tiene ni cabeza ni pies. Y aquellos que, como digo, nos paramos, frenamos un poco el disgusto y nos ponemos a decir, bueno, a ver, ¿a qué responde todo esto? Andamos con la mosca detrás de la oreja, andamos con la sospecha de que esto puede ser otro de esos muchos movimientos que se están permitiendo, aparentando apertura, cuando en realidad es una muy buena forma para instalar el caos y para distraer. A todos aquellos que tenemos ganas de comprender, de evolucionar, de avanzar,
y de salir de algunos de los pozos donde por una u otra razón hemos ido entrando o han ido apareciendo en nuestras vidas. Si observamos todos estos movimientos, todas estas aperturas, y hace años que fui tomando una cierta conciencia de ello, por una parte todo aparenta que hay como más libertad, pero en realidad mientras estamos distraídos con las pantallitas, siempre lo digo y voy a continuar expresándolo, se nos están limitando las libertades a otros muchos niveles. Se nos está haciendo ver a través de las pantallitas con las que estamos prácticamente todos los días que tenemos acceso a un montón de información, y fíjate, y pasa esto, y documentales, pero luego en la vida diaria cada día tenemos menos posibilidades. ¿Entienden por dónde voy? Porque mientras andamos distraídos con todo esto, pues nos estamos encontrando con un mar con un montón de fuentes de información más o menos, digamos, responsables en cuanto a que toman esa información que están entregando con interés, con ganas de ser verificada, de ser comprobada, y algunos simplemente ni siquiera lo intentan. Como digo, toman de aquí, toman de allá, toman de aquí, toman de allá, lo suman todo y se ponen ahí delante de cualquier canal que les permita, o abren el propio y empiezan a soltar ahí su cosa y se presentan como vete a saber qué, cuando en realidad un poco de atención, un poco de observación y esta persona qué puñeta está diciendo, sí, no tiene ningún peso, no hay nada ahí debajo. Pero hay que, como digo, observar mucho y bueno, todo y con eso siempre puede haber algún error, ¿verdad? Pero lo cierto es que todo lo que estás viendo es que hay un interés muy grande en llamar la atención. ¿Y cómo se llama la atención? Hombre, poniendo peligros por delante. Consciente e inconscientemente, lo que está sucediendo ahora es eso. Va a venir hambruna, va a venir problemas, oigan, va a haber escasez de todo, nos van a cortar los medios de comunicación, vaya a saber usted el planeta, la de zarandeos que va a pegar. Bueno, y viene a ser un poco de lo mismo. Yo hace años que cuando decidí cortar con el tema de la pantalla, televisión, digamos, oficial, tal, fue porque lo que me di cuenta era que era un constante cortarte con publicidades y un constante informar, nada bonito. Como si en este mundo solamente hubiera cosas feas. Y no te dabas cuenta, pero acababas con un estado así como un poco enfadado, ¿no? O un poco molesto, un poco triste, porque todo lo que se te informaba eran problemas. Problemas de toda índole, además. Y eso genera estados de ánimo porque estás contactando con eso. Es como cuando ves una película, qué sé yo, triste, pues, hombre, te incluyes a estar ahí emocionalmente. Ostras, qué pena, ostras, oh, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, lo que sea, porque lo estás viviendo como si fuera, cuando no lo es. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos tragado unas cuantas películas en nuestra vida? Yo, por lo menos, he visto un montón. Y rara vez, pero como digo, rara vez se ponen cosas interesantes. Hay algunas que sí que están con valores y sí que están con algunas cosas, pero en comparación, la mayoría son de guerras, problemas, matanzas, crímenes, amores traicionados o dificultades o incluso las canciones, fíjense. La mayoría de las canciones que hay, cuando hablan de amor, hoy es unas penas, unos dolores, y te fuiste y no volviste y me has hecho daño. ¿Cómo pudiste traicionarme? Bueno, por favor. Así que, cuando me puse a observar me di cuenta de que
Madre mía. Estamos sometidos a una lluvia constante de cosas que no suben nuestra energía, que bajan nuestras frecuencias, que hacen que estemos en un estado muy concreto y que nuestro cuerpo reaccione a ello, porque el cuerpo reacciona generando adrenalina, diferentes sustancias que se generan según el estado, según la conexión con la que estemos realizando a muchos niveles. Sentimos y automáticamente las otras dos inteligencias, el pensamiento y las emociones, se ponen en activo para dar salida a esa percepción. Entonces, el cuerpo va generando una serie de sustancias que también nos vuelven adictos. Somos adictos a esas sustancias. Nos acostumbramos a estar en un estado de ánimo. En fin, hay todo un mar, un océano de cosas que a veces cuando trato de hacer estos comunicados, estas conversaciones, este compartir, cuesta poner todo ahí y hacerlo entendible. Porque son muchas cosas que están, vamos a decir, involucradas en esta forma en la que nos hemos ido acostumbrando a vivir. Y ahora está apareciendo lo que yo llamaría, así por darle un nombre, un sufrimiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando ya se ha acostumbrado a una buena porción de la humanidad a entender que todo es muy triste, que todo es muy difícil, que todo es muy complicado, a veces imposible, que estás en una situación precaria, que siempre dependes de los demás y que no sabes hacer nada o muy poca cosa, y que si no te dan permiso no puedes, pues oye, estás en esa situación, lo tengas claro, o sea, es decir, seas consciente o no de ello, te has acostumbrado a tener una idea de ti mismo de muy baja frecuencia. Y hay una notable diferencia entre estar en un estado o en otro, en alcanzar un estado frecuencial de un tipo o estar en un estado frecuencial de otro, no tiene nada que ver. Sí. Porque en uno estás fuerte, estás pletórico, estás abierto, estás conectado, y en el otro estás todo cerrado, estás todo ahí hecho trizas, muy asustado y tratando de hacer lo que puedas para que no salte cualquier cosa y te dé un tortazo grande, ¿no? Con ese miedo, con esa sensación de ser poca cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues cuando estás en ese estado, cualquiera puede conducirte a cualquier lugar, porque estás perdido, estás desorientado, sí. Y en toda esa historia, como digo, ahora estoy empezando a percibir que de a poquito se ha ido en estos últimos años construyendo algo que se podría nombrar como el sufrimiento espiritual. Como si ser espiritual fuera, primero, algo, no sé, aparte, algo a conseguir, y por otra parte, por otro lugar, que lleva una dificultad. Esto no, vamos, es difícil, es complejo, no es muy fácil, es difícil. Y ahí andamos, de nuevo volviendo a sufrir. Sorpresa para mí cuando me paro a observarlo, cuando estoy atendiendo personas que me están comunicando sus estados y el sentido de sufrimiento que tienen, porque no están alcanzando a saber, por ejemplo, de dónde vienen, ni se pueden comunicar como otros con, qué sé yo, con maestros ascendidos o sus propios guías, andan, ¿no? Con una sensación de que qué mal lo hago, qué poca cosa soy, y bueno, y cosas así. Bueno, creo que es bueno que lo hablemos, porque toda esta multiplicidad de fuentes, para mí poco fiables en un porcentaje importante, lo único que hacen es colaborar a que tengamos, como digo, una desorientación muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando les comenté, por ejemplo, que cuando
estamos hablando de nosotros, nunca podemos, digamos, prescindir, tengamos o no noción, nunca podemos prescindir de que, aparte de nuestro cuerpo físico, conjuntamente sería mejor, conjuntamente a nuestro cuerpo físico tenemos un cuerpo etérico, ¿sí? Compuesto de varios, vamos a ponerlo así, de varios cuerpos, son 7, que se unen, no están fusionados en el sentido estricto, no es que estén mezclados, pero sí están como cohesionados, ¿sí? Para darnos 7 niveles de, llámanle comprensión, energía, frecuencia, ¿sí? Y que ellos son el puente que hay entre nuestra otra dimensión, otras dimensiones con la que estamos viviendo aquí, que le llamamos la tercera dimensión, planeta Tierra, vida terrena, humana, ¿sí? Por tanto, no somos solamente lo que vemos, somos mucho más. Y lo que vemos se mueve gracias al otro, que es ese otro mucho más. Y nos hablan de que somos seres multidimensionales y todos andamos preocupados. ¿Cómo es que yo no lo veo? ¿Y cómo es que yo no puedo accionar? Sí, claro, lo estás haciendo todo el tiempo. Bueno, pero hay gente que tiene telepatía y yo no. ¿Cómo que no tienes telepatía? Siempre la tuviste. Otra cosa es que la hayas identificado. ¿Tienes pensamientos? ¿Tienes ideas? ¿Te aparecen de repente algunas soluciones o algunas ideas que te ayudan? Pues entonces en ese mismo lugar, en esa misma actividad donde aparecen estas ideas, donde se producen estos pensamientos, es el receptáculo, es el sistema que te permite lo que llamamos telepatía. ¿Sí? Lo único que sucede es que en deber de comunicarte solo contigo, tienes acceso a comunicarte contigo acá y a otros niveles, y por lo tanto, a la vez, con otras entidades, otras energías, otros seres que estarán en otro lugar. Y esa cosa puede ser tus propios, sí, familiares que trascendieron, y al mismo tiempo esos que llamamos los ángeles, los guías. Lo que ocurre es que para acceder a eso, primero tenemos que empezar a conocernos un poco a nosotros mismos. Primero tenemos que dejar de tener guerras dentro. Y descubrir cuáles son, porque muchas veces pensamos que estamos tranquilos, que somos gente muy, como conozco a algunos, y algunas que se consideran muy espirituales, por ejemplo, porque meditan con frecuencia o acuden a centros donde se hacen ciertas tareas en este sentido, y luego resulta que les oyes hablar un ratito, y si tienes la oportunidad de encontrarte con esas personas con una relativa frecuencia, resulta que en esa frecuencia vas encontrando que si pasan el 90% del tiempo que están hablando criticando a otros. A mí me disculparán, pero si esa persona entiende que está alcanzando cierta, vamos a poner, espiritualidad porque acude a un centro determinado, se junta con un tipo de grupos o con lo que sea, o hace muchas meditaciones o lo que sea, algo aún está por, digamos, pulir, como mínimo, ¿sí? ¿Me entienden? Porque igual hay persona que jamás ha meditado, que no acude a ningún lugar ni religioso ni no sé qué, pero resulta que tiene una conducta impecable y una comprensión de que andar criticando a los demás no es algo sano. Y que si puede echar un cable, pues va y lo hace. Y que ante cualquier dificultad o cualquier situación, digamos, no muy bonita en su vida, pues bueno, de entrada lo pasa un poco mal, pero al poco busca una salida. Y aunque no sea fácil encontrarla, se pone ahí hasta que la encuentra. Y mientras tanto procura no verter esa experiencia, esa sensación que le produce estar con alguna situación, con algún problema o dificultad, no verterla en los demás e ir machacando en su entorno.
cualquiera que aparezca en él. Porque una cosa es compartir en un momento determinado un agobio, una tristeza, un malestar, y otra cosa es, vamos a poner, cultivar ese malestar y recrearse en él y ir echando esa bilis, ese malestar constantemente a los que te rodean, intoxicando tu campo inmediato y a todos los que estén ahí. Y eso lo único que va a hacer va a ser engrandecer el problema, poner que la cosa sea peor, que sea más fea, que sea mucho más complicado poder salir de ahí. Y eso es una guerra, lo sepamos o no. Me parece importante que antes que empezar a tratar de averiguar si venimos de tal o cual lugar, empecemos a averiguar qué somos acá. Huir de acá yo lo puedo entender. Y sobre todo puedo entender porque en las vidas no siempre todo es fácil. Y realmente hay situaciones y momentos que son, caramba, muy duros. Y a uno le cuesta en esos momentos ver en esos espacios, que a veces no son un momentito, si fueran solo un momentito, ¿verdad? Pero cuando eso se alarga en el tiempo y pasan los años y tú sientes que lo has probado, que has intentado y que no ha salido, que estás ahí, como si te hubieran atrapado. Ahí, en ese momento, se hace muy complicado encontrar el modo de cambiar, de ponerte en un estado más óptimo. Pero si estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que cualquier enfermedad física, biológica, viene dada por un estado, una manera de mirarse las cosas. Y cuando nos hablan de que nos han manipulado, justo creo que estamos tratando la médula de la situación. Porque lo que se ha establecido ha sido generar una guerra dentro de nosotros mismos. Y la guerra se ha situado entre el puedo y el no puedo. Tenemos todas las posibilidades, pero como estamos en el modo que estamos, se nos empezó a inducir a creer que no podemos, que no sabemos, que no estamos capacitados, y fue ganando el no puedo. Y fue ganando el, bueno, si me dicen que vaya para allá que voy, porque son los que mandan, como si tú no mandaras nada en tu vida. Y conforme eso fue, digamos, expandiéndose en todas las áreas experimentables, y uno fue diciendo, bueno, vale, pues voy para allá, bueno, vale, pues hago esto, bueno, vale, pues esto no lo hago porque me están diciendo que si hago esto, mal, entonces voy a seguir todos los parámetros que me están dando porque si no estoy fuera. Cuando uno se vuelve tan obediente para con lo que viene de fuera y deja de escucharse a sí mismo, esto es lo que sucede. Uno se va perdiendo en una información que no es propia, que no es verificable además, porque no hace falta que solamente sea la tuya. Pero es que ahora mismo, incluso cuando a alguno le planteo, bueno, ¿y tú qué sientes?, se queda un poco perplejo. ¿Por qué? Está acostumbrado a pensar sobre lo que siente, pero no a sentir directamente. Que la cosa está empezando a ser bastante compleja, porque nos hemos acostumbrado a pensar por encima de cualquier otra cosa. Y a través de toda esta situación de medios, de fuentes de información, a través de todos los medios y tal y que cual, ya no hablemos de los oficiales, hablamos de YouTube, de canales, de no sé qué, lo que se va encontrando son con montones de proposiciones, todos exponen que ellos saben, que ellos tal, cual, que hay que hacer las cosas así, pues sí es lo mismo de siempre. Y encima ahora ya no son unos ni dos, son un montón. Y me pregunto, ¿qué permiso hay? Porque si resulta que hay represión respecto a lo que se está comunicando, lo que está permitido es porque les va a favor a los intereses de estos que están tratando de
de hacer cosas feas con el colectivo humano. Y el colectivo humano, por una cuestión de inconsciencia, está permitiéndolo. Claro que lo vamos advirtiendo, pero no sabemos cómo orientarnos en medio de todo eso. Pues lo primero es dejar de tener guerra. La guerra interna entre el puedo y el no puedo.